Hoy hemos celebrado el martirio de San Juan Bautista. Y se me había ocurrido que siempre oímos hablar toda la vida aquí en la Iglesia de una figura, pero que apenas conocemos 4 generalidades. Así que pienso que voy a hablar de esta figura hoy para que así siempre que leamos el Evangelio de pronto cobre vida. Esta figura sea una figura de carne y hueso, no simplemente un nombre. Y esa figura es Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes? Bueno, hay que partir del hecho, primero, de qué pasó con las dinastías de los reyes. Las dinastías de los reyes, tanto de Judá como de Israel, desaparecen en cuanto los asirios invaden Jerusalén. Son llevados todos como esclavos a esa tierra y después, además, aunque vuelven los judíos otra vez a su tierra, sin embargo hay una invasión en la época helenista, en la época de Alejandro Magno. Él conquista toda esa zona y esa zona todavía no era independiente, pertenecía al imperio asirio. Cuando él conquista el imperio asirio, automáticamente, de un plumazo, eso pasa a ser parte del imperio de Alejandro. El imperio de Alejandro, al morir, se divide entre sus generales. El resultado de todo esto es que cuando los romanos, en el siglo I a.C., invaden toda esa parte, la parte de Judea, Samaria, Galilea, entra a formar parte de su conquista. Ellos ya han vencido en esa región y sin mayor problema son los dueños de esa parte que no tenía grandes ejércitos. Y entonces Roma, que era muy pragmática, en el en el oriente del imperio, a veces usaba la figura de los reyes clientes. Es decir, en vez de poner allí a un magistrado romano y sus legionarios, a veces prefería mantener una dinastía que había llevado tiempo y que fueran ellos los que se encargaran de la administración. Ellos recibían los impuestos, pero la población estaba más contenta porque veían a los suyos gobernarles. Ciertamente que los ejércitos estaban en ese territorio, ciertamente que en cuanto quisieran podían quitar a ese rey, pero así se evitaban el tener que estar soportando revueltas continuas contra los invasores. Ponían a un rey de los suyos que nos pague como si nosotros fuéramos los administradores, que nos da lo mismo, que esté como rey. Y eso es lo que pasó con toda la Palestina, con toda la zona que iba de la Siria hasta ya el sur de Israel, que es un desierto, que colindaría ya con la península del Sinaí. Había habido una dinastía, la de los asmoneos. Estos procedían de los caudillos macabeos, que aparece en uno de los libros de la Biblia. Pues estos caudillos, una vez que ganaron esas guerras, siguieron gobernando Israel y al final se consolidaron como una dinastía. Pero los romanos prefirieron, por muchas razones que sería muy largo explicar, que fuera otra dinastía la que gobernara. Y les entregaron el trono de Israel a una dinastía idumea. Los idumeos eran del sur de Israel, estaban fuera del territorio de Israel. No eran israelitas, eran un pueblo de mercaderes, caravanas, etcétera, que estaba fuera. Y los israelitas nunca vieron a estos reyes, el primero de los cuales fue Herodes el Grande, nunca los vieron como algo propio.
eran unos extranjeros que se habían afincado allí y que ahora les mandaban. Los romanos prefirieron dar el trono a esta monarquía porque iba a ser más fiel que no los propios nativos más fanáticos, más nacionalistas. Por otra parte, se aseguraban también el favor de toda la frontera más oriental a Israel. Y era una monarquía pues que estaba asentada. Así que prefirieron dárselo y era un modo también de asegurar otros territorios y asegurarse de que esos monarcas nacionalistas no se aliaran, por ejemplo, con los persas a condición de la independencia. Como veis, había razones de peso. Esto lo miraron en Roma, lo miró el emperador y dijo: se le concede a estos el trono. Herodes el Magno nunca fue bien considerado. Y eso que él se quiso hacer perdonar mucho su ascendencia extranjera e inició una gran política de construcciones con los impuestos que recibía. La más famosa de todas es el Templo de Jerusalén. Aunque él personalmente quizás no fuera muy creyente ni observante, pero él decidió: muy bien, queréis un gran símbolo, pues vais a tener un gran templo. El templo no era alto, el templo era una gran explanada que tuvo que hacer, que requirió un gran trabajo para ampliarla, y después extenso, con pórticos, pero no era un templo alto. A pesar de esto y de más detalles políticos, nunca fue querido. Se le llamó el Grande frente a sus hijos, también llamados Herodes, pero que realmente no llegaron a la altura de construcción de ellos. Y no llegaron por una razón. Porque Herodes Antipas, que es el que mandó matar a Juan el Bautista, Herodes el Grande fue el que mandó matar a los pequeños que había alrededor de toda la zona de Belén. Pues Herodes Antipas y sus dos hermanos fueron enviados a Roma. Roma dijo: tus hijos, envíanoslos aquí, que les enseñamos. Era un modo de que los monarcas fueran más fieles a Roma, un modo de que aprendieran bien la cultura de los romanos y así la quisieran más. Cuando hablamos de Herodes el Grande, imaginadlo como un rey oriental, como un rey de los persas, es decir, una túnica muy amplia, probablemente de tejidos lo más costosos posibles, quizás seda, muy colorido, con todos los dedos llenos de gruesos anillos, con un montón de collares, quizás incluso con pendientes, y su corona podía ser como las que habéis visto a veces en el Museo Arqueológico Nacional de los visigodos, una diadema muy gruesa con piedras, o quizás, más que una diadema, algo que se elevaba como un cilindro hacia arriba, un poco. Hay relieves de cómo eran estas coronas en el Oriente. Imaginadlo así. Pero Herodes, y más sus hijos que habían estudiado en Roma, que habían crecido en Roma, quizás en muchos momentos adoptaban vestiduras más típicamente romanas. Habría veces que vestirían más como reyes orientales, habría veces que su túnica y su atuendo sería más como los romanos. Herodes el Grande, el que mató a los niños de Belén, pues tuvo 3 hijos y nombró como su único sucesor a Antipas. Pero el emperador Augusto decide dividir toda esa zona en 3 partes, entre Filipo y después Arquelao y Antipas. Antipas era rey de Samaria y de a ver si me acuerdo, bueno, no me acuerdo ahora de cómo se llama, pero de una zona que está tocando a Israel, en el norte.
Si os fijáis, el templo, Judea, todo eso estaba lejos, y eso pertenecía a su hermano. Pero su hermano tuvo muchos enfrentamientos con Antipas y al final el emperador decide que pierde su trono y que se va a encargar de la administración directamente un procónsul, un prefecto romano. Ahora empezamos a entender por qué cuando Jesús es juzgado en Jerusalén, en Cesarea, en toda la Judea, había un romano con pleno poder, con sus soldados allí. Y se nos dice que había un rey, el tetrarca, también llamado así. Se le llama tetrarca porque era en realidad un grado menos que rey. Su territorio no era suficientemente grande como para que lo consideraran rey, y a esos los llamaban exarca, y en este caso concreto, por alguna razón, lo llamaban tetrarca. Pues bien, cuando se entera que Jesús, Pilatos, es en realidad samaritano, es galileo, le dice, pues que lo juzgue entonces su rey, así me quito un problema. Ya sabéis que entonces este hombre tan político decide no juzgarlo, y aunque ve que se le habían entregado por envidia y que era un hombre inocente. El caso es que tenemos en la tierra de los profetas, en la tierra de los reyes de Israel, todo el sur en manos de un romano, de un procónsul, y la parte del norte en manos, pero muy al norte, Galilea, en manos de este pobre hijo de Herodes, que ni siquiera llegaba al título de rey, que solo tenía una tercera parte de los territorios que había tenido Herodes el Grande, y encima, con la frustración que le acompañó toda la vida, de que tenía el desprecio de todos sus súbditos. Sí, este es nuestro rey, pero bueno, este lo quitan y lo ponen los romanos cuando quieran. Daos cuenta lo triste que debió ser la vida de alguien que sí, estás en el puesto más grande, pero todos saben que el que de verdad manda es Roma. Que tú recoges impuestos y que tienes que congraciarte con el que está allí. Encima sabemos que su padre fue un hombre sin escrúpulos, y él, pudiendo juzgar con justicia a Jesús, no lo va a juzgar con justicia, no quiere problemas. Y con Juan el Bautista, allí se nos vuelve otra vez a manifestar su carácter. Un hombre injusto, un hombre inicuo, un hombre que Dios le concedió, aunque sea poco poder, pero algo podía haber hecho, y se dedicó pues a vivir bien, No hizo tantas construcciones ni tantas cosas como su padre. También es verdad que tenía menos territorio. Al final, lo que dice la historia es que quiso conseguir, ya mucho después de la muerte de Jesús, también el trono de Judea. Pero le convencieron al emperador de que él tenía alianza secreta con los partos, y entonces lo mandaron prender y llevar exiliado a Francia. Se dice que murió exiliado en Francia. Bueno, cada vez que volváis a escuchar esta figura de Herodes, acordaos de lo complicado que era en este momento el asunto de un rey de Israel. Era verdaderamente complicado. Incluso su territorio continuamente sufrió añadiduras según le pareció al emperador, porque se había portado bien y como premio se lo daba, porque le daba dinero y mantenía la paz y le daba soldados para las guerras, pero que cuando vio un peligro, con justicia o sin ella, le quitó todo. No quería riesgos. Fijaos la frustración tan grande, la frustración del que es rey, pero que sabes que eres siervo. Más le valdría
haber descubierto las raíces profundas del pueblo que gobernaba, que seguro que se esforzó mucho en conocer la religión judía, y haber descubierto que ese era el Mesías, porque él sí que sabía que esperaban al Mesías, y él habría oído acerca de los milagros, etcétera, que estaban ocurriendo. Sin embargo, no quiso tener problemas, no vio el sucesor, no voy a decir biológico, pero el sucesor de aquellos reyes no distinguió la santidad al Mesías cuando llegó. Al final, triste historia de la larga monarquía de Israel y Judá, al final los romanos acabaron cansándose de estos reyes corruptos dedicados a la buena vida, porque han quedado palacios que tenían, les encantaba vivir lo mejor posible, y decidieron finalmente, en uno de esos cambios de trono, decir fuera. A partir de ahora, no solamente Judea, sino toda Palestina pasa a estar administrada directamente por nosotros. Y así se extinguió finalmente incluso esa pseudo monarquía que hubo en los tiempos de Jesús. Pulula Herodes por los evangelios, pulula como un fantasma de lo que fue la belleza de la monarquía que Dios instituyó, de una monarquía fundada en Dios, de una monarquía de reyes profetas que cuando se agarraron a Dios fueron fuertes. Lo demostraron de nuevo los macabeos, pero que cuando se dejaron llevar por el mundo, al final perdieron al Mesías y al mundo. Triste figura, y verdaderamente vemos que hoy día tantos gobernantes en el fondo son como un trasunto de estos Herodes. Solo interesa el poder. Tantos gobernantes en el mundo, tantos siglos después, lo mismo. Pudiendo usar eso para bien, al final se usa para mantenerse. Y el final siempre es el mismo. Porque es Dios, dice la Biblia, el que afianza los tronos. Que todos nosotros aprendamos la lección, aunque sea en cabeza ajena. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido